ejercicio. Sí. Debe ser ayer, eso que quede no sé, izquierda. Sí. Hoy vamos creo que son estas, ¿no? Sí, estas. Sí, Porque yo de unidad motora no hablé. ¿Los de ayer? Sí, son estas. Entonces vamos a hablar de unidad motora. Entonces, ¿qué es una unidad motora? Es muy sencillo, son todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa. Ahorita lo vamos a volver a repetir en la siguiente. Aquí viene un concepto que se llama sumación. Ustedes tal vez lo han escuchado, lo escucharon hablar de pronto en física o en bioquímica. Entonces existe una área que se llama sumación de unidades motoras y sumación de frecuencia. Lo van a escuchar muchas veces también en neuro. Cuando hablan de unidades, sumación de unidades motoras, dice que es incremento en el número de unidades motoras que se contraen simultáneamente y el de frecuencia se incrementa en la velocidad de contracción de unidades. Entonces devolvámonos otra vez para que lo entendamos más fácil. ¿Qué es una unidad motora? Entonces, ¿dónde voy yo? Acá. Unidad motora son todas las fibras, ¿se acuerdan? Fibras es cada célula, ¿no? Fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que yo tengo un músculo X, y el músculo total tiene 10 fibras motoras, ¿vale? Tiene 10 fibras motoras, o sea, tiene 10 células. Es un ejemplo para que me entiendan, nada más. Eso no existe, pero es. Entonces, dice que todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa. Si yo tengo un músculo que tiene 10 fibras y al músculo le llegan 2 fibras nerviosas, una inerva 5 y la otra inerva 5, ¿cuántas unidades motoras tengo? 2. ¿Estamos de acuerdo? 2. Yo vuelvo a insistir. ¿Qué es una unidad motora? Son todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa. Si yo tengo un músculo que tiene 10 fibras y le llegan 2 fibras nerviosas y una inerva 5 y otra inerva 5, ¿cuántas unidades motoras tengo? 2, ¿sí se dan cuenta? ¿Listos? Ahora bien, es para que me entiendan. Ahora, ¿qué es sumación de unidades motoras? Es el incremento en el número de unidades motoras que se contraen simultáneamente. Entonces, si el músculo tiene 2 unidades, ese músculo tiene 2 unidades motoras, ¿cierto? Y llego yo y las contraigo las 2 unidades motoras al mismo tiempo, eso se llama sumación de unidades motoras, porque las sumé una y otra para que se contraiga todo el músculo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasaría si solamente se contrajera o solamente se estimulara una sola unidad motora? ¿Se podría contraer todo el músculo? No, porque la mitad quedaría sin estimulación. ¿Sí me entiende la importancia de la sumación de unidades motoras? Entonces, cada vez que yo contraigo un músculo, hago sumación de unidades motoras. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si yo voy a caminar, no es un solo músculo el que se contrae, son muchos y otros se relajan, ¿sí entienden? Entonces, ahí tiene que haber unas unidades motoras que deben estar sumadas y otras que no. ¿Me hago entender? Lo que les estoy diciendo a ustedes es que siempre tiene que haber sumación de unidades motoras para que ellas se contraigan simultáneamente, si no el músculo no se va a mover. ¿Entienden? Ahora, si un solo músculo tuviera una sola fibra nerviosa, ¿cuántas unidades motoras tendría ese músculo? ¿Cuántas? Una. Entonces es que los músculos no son así. ¿Se me va a entender? A veces tienen varias unidades motoras y el músculo tiene que moverse todo en conjunto y a veces son varios músculos, entonces tenemos que sumar muchas unidades motoras. Ahora bien, si hablamos de frecuencias, es el incremento en la velocidad de contracción de unidades individuales. Entonces a veces yo le puedo mandar un estímulo a una fibra muscular, se lo mando, tax, tax. En la medida en que yo aumente el estímulo, aumente el número de veces que le mando el estímulo, a eso se llamará unidad de frecuencias. Me explico. Yo le digo a este músculo, contráigase, ¡cuac! Entonces le voy a decir, contráigase cada 10 segundos, una vez cada 10 segundos. Pues, se contrajo, contemos 10 segundos, se contrajo otra vez. Se relajó. Ahora le digo, ahora contráigase cada 5 segundos. Entonces se contrajo, se relajó, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora le digo, contráigase cada segundo. Se contrae. Ahora le digo, contráigase cada milisegundo. ¿Cierto? Entonces va a llegar y el estímulo. Eso se llama sumación de frecuencias. El número de frecuencias que le llega a una. ¿Eso qué importancia tiene? Tiene importancia cuando ya aparece esto que se llama tetanización, que es cuando un músculo estimulado con frecuencias crecientes alcanza una en la cual las contracciones sucesivas se fusionan. Ustedes han oído hablar de una vaina que se llama tétanos y una vacuna que se llama la antitetánica, ¿cierto? ¿Sí ven que se parece a esta palabra? Cuando un músculo se tetaniza,
Cuando yo le mando el estímulo, yo le digo, contráigase cada segundo, y se relaja, y se relaja. Y yo le digo, contráigase 10 veces en un segundo, entonces él comienza a hacer esto. Yo le digo, contráigase 1000 veces en un segundo, él se queda quieto, porque son tantos los estímulos que él prefiere quedarse contraído. ¿Cuál es el lío? Que se quedó contraído. Y ustedes dicen, ¿y qué? ¿Sí? Y si es el diafragma y se queda contraído, el paciente entra en paro cardíaco, en paro respiratorio y se muere. Eso le pasa a los pacientes que tienen tétano, que les da tétano. Se les paraliza los músculos respiratorios, ya no pueden respirar y se mueren en paro respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es tetanización? Cuando un músculo lo estimulamos tantas veces que él prefiere quedarse así. Es estimulado con frecuencias crecientes, alcanza uno en las cuales las contracciones sucesivas se fusionan y ya queda contraído completamente. Y no es bueno para el músculo. ¿Estamos claros? Bien. Dos conceptos más. Tono y fatiga. Ayer no hablé de tono y fatiga, no alcancé a hablar de tono y fatiga. Entonces, ¿qué es tono? Es el grado de contracción residual. Entonces, los músculos en seres vivos, ¿cierto? Nunca están completamente relajados y nunca están completamente contraídos. Siempre tienen un grado residual de contracción y lo vamos a ver gráficamente. Cuando yo camino, yo no camino con la mano así, yo camino con la mano así. Si ustedes se dan cuenta, uno camina con las manos así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta mano tiene un grado de contracción y es fisiológico. Por eso cuando ustedes lo enyesan, no lo enyesan así, ¿cierto? Cuando se fractura la mano, lo enyesan así, ¿sí han visto? Que la mano siempre queda así, porque esta es la posición fisiológica de la mano, así. Mire que está ligeramente contraída y uno no se da cuenta. Ahora bien, ¿cómo uno puede saber que eso es cierto? Miren los recién nacidos. ¿Cómo son las manos de los recién nacidos? ¿Así? ¿Así o así? Así. Si nunca han visto un recién nacido, ellos tienen las manos así. Ahora bien, intente abrirle la mano a un recién nacido. ¿Lo puede hacer? Sí, lo logra. Pero él inmediatamente, ¿qué hace? Vuelve a hacer puño, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace por inmadurez cerebral. Entonces, entre más inmaduro el cerebro, más cerramos las manos. Porque no tenemos tono, porque este grado de contracción residual es muy fuerte. Entonces ellos tienen un tono muy fuerte, el cerebro no alcanza a relajarlo. Ahora bien, uno lo podría comprobar cuando ustedes lleguen a la unidad de neurocirugía, en los pacientes que tienen traumas craneoencefálicos severos, por ejemplo, los choques de alta energía, los choques de alta energía, motos sobre todo, motocicletas, se choca, ¿cierto? Sufre un trauma craneoencefálico y el cerebro se pierde, sufre una lesión difusa. Inmediatamente lo que ellos hacen es esto, vuelven a ser como recién nacidos. Cuando uno va pasando la revista con el neurocirujano y se da cuenta que un paciente está así, el pronóstico de ese paciente es pésimo, pésimo, porque ese paciente seguramente ya tiene signos de descerebración, o sea que ese cerebro ya se perdió y que ahí no hay nada que hacer. Y que de repente lo van a conectar y ahí puede estar conectado hasta que no muera, porque lo único que le queda es tronco encefálico, pero corteza cerebral ya no. Entonces el tono, por eso todos caminamos así, ¿sí entienden? Uno siempre camina así, ustedes se dan cuenta así, nunca caminamos así, no puede. Y fatiga es la incapacidad de los procesos contractiles y metabólicos para continuar proporcionando el mismo trabajo. Los músculos se cansan, ¿cierto? Los músculos, como gastan energía, la energía se acaba, pero no solamente se acaba la energía, esa es la parte netamente metabólica, sino que también los procesos contractiles, como cuáles, como la secreción de neurotransmisores, también sacando neurotransmisores. Entonces, de alguna manera, yo no puedo trabajar infinitamente, y por eso cuando hacemos algún trabajo, cuando yo digo trabajo, no es trabajo de trabajar, sino, por ejemplo, hacer un deporte, llega un momento en que usted dice, ya no puedo más, porque los músculos se fatigan. Entonces tenemos tono y fatiga, ¿vale? Esas eran las diapositivas que me faltaban, ¿cierto? De ayer. Voy a cambiarla, ¿me ayudan? Yo no sé de quién es este equipo, pero pásame, vamos, buenísimo. ¿Cómo? Esas son las que me pasó. Las muscularizo. ¿Ves? ¿Sí? ¿Eso? Vamos a, pero falta terminar de hablar un poquitico.
poquitico de la parte de la transmisión neuromuscular y hablemos un poquitico de músculo liso, que ya es muy fácil, es supremamente fácil, ¿cierto? Entonces, esto es músculo liso mío, a mi hijo mayor, pues ya no está así de chiquito, ya va a cumplir 30 años, y acaba de terminar su especialización, ¿no? Entonces ya es otro cuento, pero así era cuando tenía 5 años. Tiene una particularidad esta foto, es genial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que hay un pedazo así. Ese día era el día del bautizo y se cortó el pelo él solo. No le gusta que yo muestre esta foto y yo me muero la risa cuando le cuento. Vamos. Placa neuromuscular, ya hemos hablado. Fíjate que vamos a volver a hablar de lo mismo. Ya lo habíamos mostrado ayer, pero lo voy a volver a mostrar. Este es el músculo y este es el nervio. Miren cómo los nervios llegan al músculo y esta parte ya la conocen ustedes. Lo que hicimos fue cortar este pedacito y lo ampliamos acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? El nervio, ¿se acuerdan ayer las vesículas? Con los neurotransmisores. Y aquí está la acetilcolina que se riega acá. Este es el espacio sináptico. Y aquí están los receptores porque este es el músculo, ¿cierto? El que va a recibir, y entonces ya todos recordamos que el neurotransmisor lo que hace es que se pega a sus receptores, abre canales de sodio, manda el estímulo por los túbulos transversos, llega hasta las cisternas terminales, saca el calcio a través de esos canales que ustedes ya conocen, el calcio se pega a la troponina, quita la troponiosina, viene el golpe, ¿cierto? Activo, entre actina y miosina se produce la contracción, ¿sí? Eso todo ya lo conocemos. No se queda eternamente, llega un momento en que se cansa, gastamos energía y después nos despegamos otra vez y relajamos el músculo. Ese es el resumen de la clase que ustedes conocen bien. Si lo ponemos en contexto, entonces, esta transmisión, hay una transmisión neuromuscular. Lo que están viendo allá es que la médula, ahora vamos un poquito más arriba, la médula tiene una conexión con el músculo, ¿cierto? Para mandarle el estímulo. Entonces, fibras de músculo esquelético que están inervadas, ya lo dije ayer, pero lo voy a volver a repetir, por fibras mielénicas gruesas, a través de unas vainas que se llaman motoneuronas, ¿cierto? Tal vez ya están viendo neuronas, con Armando están viendo neuronas, ¿verdad? Entonces él les está hablando de las motoneuronas. Las motoneuronas no son las neuronas de los mototaxistas, ¿no? Son las motoneuronas, son neuronas motoras. Pues, entonces, en resumen, la transmisión neuromuscular necesita una fibra nerviosa y fibras musculares, ¿cierto? Ya lo hemos hablado varias veces, mírenlo allá otra vez, pero aquí viene una cosa. Entonces, otra vez, volvámoslo a ver. Este es el espacio presináptico, este es el sináptico, este es el postsináptico. Miren, ¿sí ven la acetilcolina cayendo? Y aquí está el receptor, ¿sí ven el receptor? Pero, bueno, el receptor en realidad está aquí. Pero aquí, ¿sí ven esta Y? Esta Y es una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que le dice, ya, gracias, ya no necesito más acetilcolina, ya me contraje y ya ahora necesito relajar el músculo. Entonces, la acetilcolinesterasa es una enzima que hidroliza la acetilcolina y la divide en acetil-CoA y colina, ¿cierto? Y eso se vuelve y se recupera. Esos son cuentos que ahorita no van a y que ustedes lo ven. Entonces miren cómo se divide aquí en acetato y colina la acetilcolina. ¿Se entiende? ¿Qué importancia tiene eso? O sea, ¿por qué yo tengo que aprenderme eso? Porque hay pacientes que se intoxican con medicamentos que afectan la acetilcolinesterasa. Y por ejemplo, muchos pacientes se suicidan con ese tipo de medicamentos y paran todo el proceso de la acetilcolina. El problema es que la acetilcolina no solamente está en el músculo esquelético, sino que también está en el músculo cardíaco y también está en el bronquio. Eso ya lo vamos viendo después. Entonces, y hay patologías que están referidas a este receptor, ¿cierto? ¿Leyeron? ¿Qué había para leer? La miastenia grave. ¿Sí se dieron cuenta dónde está la afectación del paciente con miastenia grave? Ajá. Y la sintomatología del paciente. Entonces los pacientes hacen crisis de su enfermedad. Entonces el paciente llega y se quiere levantar y no puede, porque los músculos están completamente relajados.
porque la acetilcolina no puede llegar, porque acuérdense que la afectación que hay en la miastenia gravis es del receptor de la acetilcolina que no se pega, por algunas afectaciones. Es una enfermedad autoinmune, no se sabe por qué se produjo, pero se produce. Entonces no olviden las acetilcolinesterasa. Y ya hablemos de músculo liso, pero va a ser muy fácil, supremamente fácil. Lo primero es recordar esta imagen de histología, ¿se acuerdan? Histológica, esa era la imagen que uno veía. Y este es el esquema. Porque a veces lo veía uno así por el corte, y porque a veces lo veía así por el corte. ¿Sí? Por eso es que se acuerda que había, cuando vimos en histología, había una placa que decía longitudinal y la otra decía transversa, ¿se acuerdan? Era por el corte. Entonces uno a veces la veía así y otra veces la veía así. Ahora bien, cuando hablamos de músculo liso, aquí la cosa se enreda un poquito, es porque no hay un solo tipo. Músculo esquelético es músculo esquelético y nada más. Músculo liso, hay dos tipos de músculo liso. Músculo liso multiunitario y músculo liso de unidad sencilla. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Espérenme, explico. Vamos despacio. Vamos uno por uno. El músculo liso multiunitario son fibras musculares lisas separadas, quiero que las vean acá. Separadas, que trabajan en forma independiente. Híjole, ¿cómo? Ya vamos a ver. Muchas inervadas por una sola terminal nerviosa. Son aisladas por delgadas membranas, aquí están aisladas unas de otras. Pero la pregunta sería, ¿dónde tengo ese tipo de músculo tan raro? Primero, el músculo liso multiunitario es neurogénico. ¿Qué quiere decir? Que acepta estímulos nerviosos. Importante. Dos, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en el cristalino. El cristalino es una estructura que nos ayuda a la acomodación para poder ver de lejos o poder ver de cerca. Cuando veamos neurofisiología ya lo vamos a entender. En la pupila, para permitir más entrada de luz o menos entrada de luz. ¿Cierto? En uno que sí lo experimentamos más fácilmente, ¿se han dado cuenta cuando les da frío y los pelos se le paran? ¿Cierto? Los pelos no dicen, ay, vamos a pararnos todos para el sur, entonces todos se paran para el sur, o todos para los... No. ¿Se han visto que los pelos se le paran a uno así? ¡Guácate! Hacen así. Cada quien arranca para donde se le da la gana. Porque tienen músculo liso multiunitario. O sea, cada fibra de esas, cada pelo tiene su propio músculo y él tira para el lado que se le dé la gana. Las arterias también. Ustedes dirán, entonces las arterias arrancan para un lado o para el otro. No, lo que pasa es que la disposición hace que se puedan mover hacia un solo lado. Ahora bien, ¿y el músculo liso de unidad sencilla cómo es? Entonces yo quiero que miren esta imagen, ojo con esta imagen, y me voy a devolver. Ahora compárenla con esta. ¿Sí ven esas que están separadas? En cambio miren cómo están la unidad sencilla. Están muy unidas y tienen una disposición muy singular. Se contraen como una sola unidad. Cuando se contraen, se contraen todas. Tienen membranas celulares unidas por brechas de unión. Aquí están los gap junction, ¿cierto? Y es típico del músculo visceral. Entonces, ¿dónde encontramos músculo liso de unidad sencilla? Por ejemplo, en intestino. Por ejemplo, en vejiga. Por ejemplo, las mujeres en útero. Por ejemplo, en uretra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Allá encontramos. Eso es lo que se llaman vísceras. Por eso se le llaman, porque el músculo también se llama músculo visceral. Es miógeno, ahorita veremos por qué es miógeno. Ahora bien, entonces, de manera general, si alguien nos pregunta, músculo liso, hay dos, unidad sencilla o multiunitario. ¿Cuál es el que más utilizamos nosotros? Pues el multiunitario no, el de unidad sencilla, porque es el que está en el intestino, porque es el que está en la vejiga, porque es el que está en los ureteres, en las mujeres en el útero. Los otros también los utilizamos, pero son más chiquitos. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre el músculo liso y el músculo esquelético, para que la cosa sea más sencilla. El músculo liso también tiene actina para contraerse, también tiene miosina, también utiliza calcio y también utiliza ATP. En esto se parecen los dos, porque los dos utilizan actina, miosina, calcio y ATP. ¿En qué no se parece? Por ejemplo, en que la contracción del músculo liso es mucho más tónica, mucho más prolongada y utiliza menos energía. La pregunta sería, demuéstreme eso, que eso es cierto. Se lo voy a demostrar con una sola cosa. El trabajo de parto. El músculo liso uterino es el que, que forma y el que ayuda a las contracciones para que el muchachito nazca.
¿Estamos de acuerdo? Esos son los dolores de parto. Ahora bien, ¿cuánto dura un parto? Pues un parto de una primi dura 10 horas más o menos. 10 horas con dolores. O sea, 10 horas de contracción, relajación con... Usted puede con un brazo estar 10 horas levantando y... No. El músculo esquelético se cansa mucho más rápido. Las contracciones del músculo liso son mucho más tónicas, pueden ser mucho más prolongadas y con una gran ventaja. ¿Y por qué puede durar tanto? Porque utiliza menos energía. Eso es una cosa interesantísima de ese tipo de músculo. Otra cosa es que la fuerza de contracción y el porcentaje de acortamiento es mucho mayor. Lo vemos otra vez con las mujeres. El útero de una mujer que no está embarazada y que nunca ha tenido hijo es más o menos de 10 centímetros, o sea que es como mi mano así como está acá. Este es el útero. Más o menos es así, desde aquí hasta acá. Pero en ese útero va a caber un muchachito que mide 50 centímetros, que pesa 3 kilos y que tiene un diámetro de cabeza de 37 centímetros. En este. ¿Cómo hijo de madre? La única manera es porque la fuerza de contracción y el porcentaje de acortamiento es mucho mayor que eso. Se va estirando. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso del músculo liso? Que vuelve y se encoge. Después de que nace el niño, vuelve y queda el útero chiquito. Eso es por estas características que tiene. ¿Usted puede hacer eso con el músculo esquelético? No, a menos que usted sea uno de los increíbles, ¿cierto? Entonces usted jala el brazo y el brazo le llega hasta allá, ¿no? Eso no puede. Aquí no sucede eso. Y otra de las grandes diferencias es que lo que inicia la contracción del músculo esquelético era la unión del calcio con la troponina. ¿Se acuerdan cuando el calcio se unía con la troponina y quitaban la troponiosina? Ahora en el músculo liso no existe troponina, existe otra proteína que se llama calmodulina. Pues, lo que hacía la troponina en el músculo esquelético, ahorita lo va a hacer otra que se llama calmodulina. Pero aquí viene otra diferencia más grande que está en este gráfico. Entonces, ¿qué significa SF? ¿Qué creen ustedes? Miren el gráfico. ¿Y qué creen que significa SF? Yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes de su inglés? ¿Ustedes no tienen la BIPRI, pues? LEC, extracellular fluid. ¿Sí? Entonces, otra vez, solos en la casa. Y me comienzan a decir cosas. Ese maldito tiene la capacidad de hacerme sentir mal siempre. El inglés mío sirve para lo que sirven las cochecas en los hombres, para nada. Miren, LEC dice ahí, o no dice LEC. Pero por el gráfico lo sacan. Miren el retículo sarcoplásmico donde está. Y miren que hay una barrera. Entonces, ¿qué características tiene? La gran diferencia entre músculo liso y músculo esquelético es que el músculo esquelético utilizaba calcio ¿de dónde? ¿Del LIC o del LEC? ¿De dónde? Del LIC, porque estaba en el retículo sarcoplásmico, estaba adentro. Ahora mire lo que sucede con el calcio que va a utilizar el músculo liso. Mírenlo donde viene. Del LEC entra por canales y va y busca, ¿se acuerda? Al retículo sarcoplásmico y le abre la puerta. Este calcio le abre para que salga el otro calcio. Y el resto ya ustedes se lo saben. El resto ya ustedes se lo saben. No utilizando troponina, sino utilizando calmodulina. Entonces, una de las grandes diferencias que también existe entre la contracción de músculo liso y músculo esquelético es que el músculo liso utiliza calcio tanto del LEC como calcio del LIC. El músculo esquelético solamente utiliza calcio del LIC. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, si un paciente tiene una alteración que no le deja entrar calcio, no puede contraer el músculo liso. ¿Cierto? Por ejemplo, hay medicamentos que hacen esto, bloquean esto. Y se llaman vasodilatadores. ¿Y para qué sirven? Para bajar la presión arterial. ¿Cierto? Se llaman bloqueantes de canales de calcio. Bloquean este canal. No puede entrar el calcio. No puedo sacar esto. El músculo no se contrae, el músculo se relaja. Si se relajan los vasos, la presión arterial se disminuye y baja la presión arterial de esos pacientes. Amlodipino, nifedipino, larcidipino, todos esos medicamentos.
que terminan en pino son de este grupo de medicantes que se llaman bloqueantes de canales de calcio. Muy bien, lo volvemos a ver. Entonces, ¿qué unión inicia la contracción de músculo liso? Calcio, calmodulina. ¿Cuál es la diferencia? Que la que inicia la contracción de músculo esquelético es calcio, troponina. ¿Sí? Esta es calcio, calmodulina. Aquí lo vemos otra vez. Si ven el calcio entrando por acá y los neurotransmisores. ¿Funcionan neurotransmisores? Sí. Uy, pero es que aquí hay otra trampa más. Y es la que sigue acá. A diferencia del músculo esquelético, donde siempre responde a un estímulo nervioso solamente. El músculo liso se puede contraer por estímulos nerviosos, lo vamos a ver, pero también puede recibir estímulos hormonales, acepta hormonas, o puede aceptar estímulos locales, vamos a ver cada uno de ellos. Y empecemos con el nervioso. Entonces el control nervioso del músculo liso tiene otra diferencia más. El músculo esquelético solamente acepta acetilcolina. El músculo liso acepta acetilcolina, pero también puede aceptar adrenalina. ¿En qué momento? Eso ya lo vamos a ir desarrollando un poco. Entonces, primera gran diferencia en cuanto a estímulos es que el músculo esquelético solo acepta estímulos nerviosos. El músculo liso puede aceptar estímulos nerviosos, hormonales, locales. Y dentro de los nerviosos, el músculo esquelético solo acepta acetilcolina. El músculo liso también puede aceptar adrenalina. ¿Sí? Están llevando, es muy sencillo. Entonces, no hay un contacto directo entre el nervio y el músculo, lo hace por uniones difusas y puede aceptar tanto acetilcolina como adrenalina. Depende de lo que sea. Mírenlo acá. Estos son, si ven aquí la neurona, y aquí están las dilataciones, y aquí está el neurotransmisor. Aquí dice NA, noradrenalina, y aquí dice ACH, o sea, acetilcolina. Depende de qué, donde estemos. Pero ahorita viene otro lío más. El potencial de acción típico del músculo esquelético es un potencial en espiga. Entrada masiva de sodio, despolarización. Salida de potasio, repolarización. Bomba de sodio y potasio, potencial en reposo nuevamente. Eso es lo típico. El músculo liso tiene otra cosita más. Tiene, además del potencial en espiga, que lo están viendo acá, aquí está el umbral, ¿se ven el umbral? Superamos el umbral y potencial en espiga. Pero si ven estas ondas que están acá, esos potenciales se llaman potenciales de onda lenta. No es en realidad un potencial de acción. ¿Por qué no es un potencial de acción? Porque no supera el valor umbral. ¿Sí ven que llegan hasta acá? Llega hasta acá y se devuelve, llega hasta acá y se devuelve, llega hasta acá y se devuelve. No es un verdadero potencial de acción. Es autoexcitable, siempre está ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mientras que el músculo esquelético o está quieto o está activo. El músculo liso puede estar como ahí. Yo les digo, hagan de cuenta que el músculo liso es como cuando usted tiene un carro y lo prende. ¿Sí entienden? Pero no lo mueve. Entonces está prendido, pero no lo mueve. En cualquier momento lo puede mover. ¿Cuándo lo puede mover? Cuando supere el valor umbral. El músculo esquelético o lo prende o lo apaga, pero no puede prenderlo y dejarlo ahí quieto. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso se llaman potenciales de onda lenta. Cuando veamos sistema digestivo, yo voy a profundizar mucho más en qué son los potenciales de onda lenta y cómo se producen. Ahora bien, pero yo dije que no solamente había control nervioso, sino que también había control hormonal. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hace un músculo para hacerle caso a algo que no sea un nervio que lo estimule? Veamos el ejemplo clásico, es un trabajo de parto. ¿Cierto? El músculo liso del útero no responde a estímulos nerviosos, no es un estímulo nervioso el que le mandan. Entonces ya la mamá dice, uy, yo quiero que mi niño nazca el 28 de febrero. Voy a mandarle estímulos el 28 para que se contraiga. No. Es una hormona que se llama oxitocina, que ya la veremos acá. Entonces la oxitocina estimula el músculo y lo hace contraer y arranca el trabajo de parto. En ese caso no es un estímulo de tipo nervioso, sino es un estímulo de tipo hormonal. Otros ejemplos, la histamina, que es un vasodilatador, o la ADH como vasopresina, que es un vasoconstrictor. Ahora bien, ¿y el control local? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo así que el control local? Entonces, bien, cuando hace frío,
la nariz se le pone, bueno, es que esa pregunta la hice un día y me dijeron unas cosas, me contestaron, a veces los chinos, yo no sé, yo pienso que vinieron de Plutón o de, porque son tan raros. Digamos que usted es un ser humano normal, que usted nació en la Tierra, que usted no lo trajeron los alienígenas, ¿entienden? Cuando hace frío, la nariz se le pone más morada o más roja. ¿Ven? Lo raros que son. ¿Se le pone roja a usted? Cuando hace calor, entonces, ¿cómo se les ponen los cachetes? ¿Ven? ¿Cómo se le va a poner igual con frío y con calor? Entonces, yo les aconsejo que vayan a la notaría y miren si ustedes verdaderamente existen, ¿sí entienden? O ustedes los trajo un ovni. Los seres humanos normales, los que sí nacimos acá, entre más frío haga, más morado se le ponen a uno los labios, los dedos. A mí no se me ponen rojos, y se me ponen rojos cuando está haciendo frío, arranco a correr para el hospital y digo, me estoy muriendo. Y la nariz también se me pone, ¿cierto? ¿Por qué se le ponen rojos los cachetes cuando hace más calor? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los vasos se dilatan y comienzan a botar calor, ¿cierto? A botar calor. ¿Ven mi dedo? ¿Sí ve cómo estaba? Ahora lo voy a... Ahora, ¿sí ve cómo poco a poco se va poniendo morado? Si lo dejo ahí, va a llegar hasta un momento en que se va a necrosar, porque no le va a llegar. Entonces eso se llama anoxia tisular. Si yo cortara el dedo en este momento, los vasos sanguíneos que están ahí, ¿ustedes cómo creen que estarían? ¿Dilatados o contraídos? Dilatados. Intentando salvar el dedo. La poquita sangre que todavía le está llegando, ellos dicen, abrámoslos. Pero no es lo importante es el mensaje. Entonces, respuestas locales como el frío, el calor, la anoxia, el exceso de CO2, el aumento de los hidrogeniones hacen o que algunas células de músculo liso se dilaten o se contraigan, dependiendo de lo que necesitemos. En resumen, lo que les quiero decir es que el músculo liso no solamente responde a estímulos nerviosos, sino que también responde a estímulos hormonales o a estímulos locales. ¿Cuáles estímulos locales? Como el calor, como el frío, como la falta de oxígeno. ¿Sí me hago entender? Y desde el punto de vista hormonal responde a hormonas como la oxitocina, como para autacoides como la histamina o como la vasopresina. No siempre el músculo liso responde, o mejor dicho, no solamente el músculo liso responde a estímulos nerviosos, sino que también responde a otros estímulos. ¿Listos? Entonces hay una gran diferencia. ¿En qué se parece, resumen para terminar, en qué se parece el músculo liso al músculo esquelético? Entonces, se parecen en que los dos utilizan actina y miocina, se parecen que los dos utilizan calcio, ¿cierto? Se parecen que los dos gastan ATP, pero ¿en qué no se parecen? Primero, que ya no utilizamos troponina, utilizamos calmodulina, ese ya es una gran diferencia. Dos, que el calcio no lo tenemos solamente intracelular, sino también necesitamos calcio extracelular. ¿Qué otra diferencia tenemos? Que no solamente aceptamos estímulos nerviosos, sino que también aceptamos estímulos hormonales y locales. ¿Vale? Preguntas, eso es todo. Ya después vamos a ir desarrollando poco a poco el músculo liso. Preguntas.